La vez pasada estuvimos viendo ecuaciones diferenciales y modelos matemáticos. Vimos unos primeros ejemplos de ecuaciones diferenciales e introducimos la primera, el primer método para resolver ecuaciones diferenciales, el cual es adivinar, ¿no? Y ahora parecería un poquito, pues, gracioso el método, pero en efecto, a veces eso es lo que hay que hacer. A veces el método no estará muy claro y basta con eh, adivinar la solución. A veces no es que haya un método específico, ¿verdad? Sino que la ecuación diferencial tiene una forma bien específica y a veces uno puede ayudarse de eso. Entonces, esta es la sección 1.2, integrales como soluciones generales y particulares. Vamos a crear aquí otra página 1.2. Ok, vamos a ver. Ahí está. Entonces, hay un tipo de ecuación diferencial que yo le llamo una ecuación diferencial simple. No, no, aquí el nombre no existe, sino que simplemente por ponerle ahí un nombre, ¿no? Una ecuación diferencial simple que tiene esta forma, y' igual a f de x. ¿Por qué creen que yo la llamo una ecuación diferencial simple? ¿Cuál podría ser un método de solución de soluciones de ecuaciones diferenciales de este tipo? Solo integrar. Exactamente, todo lo que hay que hacer para ese tipo de ecuaciones diferenciales, ya que yo tengo que y' es igual a una función de la variable dependiente, la solución es precisamente una integración, así como dijo el compañero, y de x igual a integral de f de x más una constante, ¿no? Y esa sería una solución general. Una sería una solución general de la ecuación diferencial. Mientras que si esto fuera toda la familia, si esto incluyera toda la solución, sería la solución general. Usualmente en estos casos simplemente decimos, esta es una solución general porque a veces hay que hacer muchos eh, análisis para en realidad ver si no hay soluciones singulares o soluciones extrañas, soluciones que no sean parte de la ecuación diferencial. Cuando nosotros tenemos, además de la ecuación diferencial, una condición inicial, y de x sub 0 igual a y sub 0, nosotros tenemos lo que es un problema de valor inicial. De hecho, esto ya lo habíamos comentado.
¿Qué tal? Hoy tuve más problemas para reconectarme, pero básicamente ahí tuve que resetear ¿cómo se llama? El router. Vamos a ver. Bien, vamos a volver a abrir todos los archivos. Ecuaciones diferenciales. Bien, y ahora de la otra forma. Vamos a ver. Ok, entonces ya casi estamos normales. Vamos a ver, ¿me escuchan? Estamos grabando y creo que no estoy presentando. No sé si ya estamos bien. Sí, licenciada. Muy bien, entonces, vamos a ver. Veía que por ahí había un comentario. Sí, todo bien, entonces. Ok. Vaya, entonces estábamos en el hecho de que buscábamos una solución particular cuando nosotros teníamos una condición inicial. Y la pregunta era, ¿cómo lo puedo yo representar con esta forma de obtener la solución? Así puedo expresar la solución particular, ¿no? La solución general. ¿Cómo podría yo expresar la solución particular? Una expresión de esta forma que me resuelva no solamente la ecuación diferencial, sino la condición inicial. ¿Habría alguna forma para hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Pues la verdad que sí. Y el truco es utilizar no integrales indefinidas, sino que utilizar integrales. El truco sería ocupar integrales definidas, ¿no? Integral de x sub 0 hasta x de f de t más y sub 0. Satisface esta solución, bueno, primero por el teorema fundamental del cálculo, donde la derivada de una integral cuyo límite superior es x, todo esto sería f de x porque es una constante. Y satisface que la derivada de esta función es f de x. Y satisface también que y de x sub 0 será y sub 0. Bueno, si yo sustituyo x por x de 0, esta integral es 0 porque iría de x sub 0 a x sub 0 y solo me dejaría el y sub 0. Por lo que, en efecto, esta forma de expresar la solución me da la solución particular que yo estoy buscando. Y tenemos ahí un pequeño ejercicio
Ejercicio uno. Hay un comentario en el hecho de que las soluciones usualmente son paralelas, ¿verdad? Paralelas en el sentido de que la diferencia entre dos de ellas son un número constante. Y ahorita podemos poner ahí una imagen al respecto. Entonces, si la solución de una ecuación diferencial fuera un cuarto de x cuadrado más c, entonces las diferencias entre las distintas soluciones sería solamente una constante, ¿verdad? Entonces, si yo escojo dos soluciones, y1 y y2, entonces la diferencia sería simplemente una constante. Pues aquí tenemos la idea de tener soluciones paralelas. Y este paralelismo simplemente indica que la diferencia entre dos de ellos es una constante. Muy bien, entonces aquí podemos poner el ejemplo 1. En el ejemplo 1 tenemos la ecuación diferencial y' igual a 2x más 3. Pero además queremos hallar una solución en particular porque nos dan condiciones iniciales y de 1 igual a 3. Para empezar, nosotros tenemos que identificar qué tipo de ecuación diferencial es, y nosotros podemos ver con bastante claridad que esta es una ecuación diferencial simple en el sentido que solo depende de la variable dependiente. Bien, entonces todo lo que hay que hacer es integrar y nosotros tendríamos una solución general que sería x cuadrado más 3x más una constante, la cual yo puedo arreglar simplemente notando que 3 es igual a y de 1 y por lo tanto sería igual a 1 al cuadrado más 3 multiplicado por 1 más una constante. Es decir que 4 más una constante es igual a 3. La constante tendría que ser igual a menos 1. Y obtengo que la solución particular sería x cuadrado más 3x menos 1. Me parece que es exactamente lo que está. Ahí me parece que aparece un menos 2. Vamos a ver. 4 y de 1 igual a 2. Ah, es que cambié la condición inicial. Entonces aquí le puse 3. Vamos a cambiarlo así como está en el libro. Entonces, si este es 2, aquí tendríamos 2. Entonces, 4 más c igual a 2. C tendría que ser entonces menos 2. Y así tenemos lo mismo que en el libro. Y como les había mencionado, si nosotros notamos las soluciones para distintos valores de c de la ecuación diferencial, nosotros tenemos soluciones paralelas en el sentido que la diferencia de dos de ellas es un número constante. Pero nosotros también podemos aplicar este conocimiento a ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, vamos a ver nada más aquí. Ok, vaya. Lo único que voy a hacer acá es ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, ¿qué tal si yo tuviera una ecuación diferencial, segunda derivada de y con respecto a x, igual a una función g de x? Bueno, lo importante en matemáticas, muchas veces lo que se hace es un problema más complejo, dividirlo en problemas más sencillos.
Entonces, con esa idea nosotros podemos dividir este problema en dos partes. Bueno, creemos una función para lo que sería g' de x. G' de x podría ser pues una función b de x, por ejemplo. Y tener para iniciar un y' de x igual a esta función g de x y después cambiar al cual le llamaré también, vamos a ver, perdón, esta función la llamaré una función b de x. Bueno, pero entonces la derivada de b con respecto a x sería la segunda derivada de y con respecto a x, y este en efecto es g de x. Entonces estaría dividiendo el problema en dos partes. Por un lado, resolviendo un y' igual a b de x, y por el otro lado, ya una vez, eh, perdón, primero estaría resolviendo un b' igual a g de x. Este estaría siendo resuelto de primero, y este estaría siendo resuelto de segundo, porque en teoría yo conozco g de x. Entonces puedo resolver b' igual a g de x, saldría ahí una constante. Entonces ya teniendo quién es b de x, yo puedo seguir y resolver el problema con y' igual a b de x, ya que se supone que en ese caso conozco el valor de la función b de x. Y una de las aplicaciones precisamente en física que se ven es este tema de velocidad y aceleración. Entonces podríamos tener ahí la posición de una partícula. Entonces, indicado a través de esta función, ¿verdad? X igual a f de t. Pero en específico quería yo trabajar el caso cuando la aceleración es constante. Entonces, bien, entonces sea x la posición de una partícula. Lo he hecho así en el sentido de que, pues, en el eje x, ¿no? Entonces, sea x de t. Asumamos que asumamos que la partícula posee una aceleración constante. Una aceleración constante. Ah, entonces la segunda derivada de x con respecto a t sería igual a a, lo cual esto lo puedo dividir en dos ecuaciones diferenciales. Por un lado, bueno, la derivada de x con respecto a t, que sería una función de velocidad, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería específicamente esta aceleración. Cuando yo trabajo en la primera ecuación, p' igual a aceleración, entonces, ya que esta es una constante, es todavía no hay ni siquiera una variable independiente en este lado. Simplemente puedo integrar y obtener que b de t es igual a por t más una constante. Pero supongamos que la velocidad en cero es igual a un v sub 0.
Entonces, v sub 0 sería igual, cuando yo sustituyo 0, a c. Y tendría una función de velocidad que es igual a por t más p sub 0. Y ya teniendo la velocidad, yo puedo resolver ahora para la distancia. X' igual a v de t. Pero en este caso, v de t es a por t más p sub 0. Y le podemos agregar que la posición en 0 es igual a x0. Solo tenemos variable independiente en la parte derecha, en la función que iguala a la derivada, por lo que también podemos nosotros integrar y obtener que x de p sería igual a, bueno, la integral de esto, de p, t cuadrado medio, ¿verdad? Un medio de a por t cuadrado, más p sub 0 por t, más, quizás aquí le voy a poner constante 1 para indicar que son diferentes, y aquí constante 2. Tengo que aplicar condiciones iniciales. Cuando sustituyo t igual a 0, aquí obtengo x de 0, este sería 0, este sería 0, y tendría c sub 2. Y finalmente obtengo una solución para lo que es la posición de una partícula con aceleración constante y cuya posición sería entonces un medio de a por t cuadrado más b sub 0 por t más x sub 0. Probablemente ustedes hicieron alguna deducción en sus cursos de física parecido, ¿verdad? Sin embargo, creo que valía la pena aquí hacer un pequeño recordatorio en el sentido de que estamos utilizando esto como una forma para introducir de mejor forma el tema de ecuaciones diferenciales. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Ya eso ya lo vieron. Ya lo vieron quizás, es demasiado fácil. Vemos entonces el problema 2. Aquí voy a tener que arreglar un poco para tratar de que salga el dibujo, pero que no salga mucho de la solución. Vaya, el problema solo es este. Entonces, quizá lo que voy a hacer, vamos a ver. No queremos que salga nada de la respuesta y esto ya es parte de la respuesta. Vamos a ver. Vamos a tener que tapar acá. Bien. Ahí tenemos el problema 2, el ejercicio 2. El ejercicio 2. Un platillo volador está cayendo libremente hacia la superficie de la Luna a una velocidad de 450 metros por segundo. Sus retropropulsores, cuando se encienden, proveen una desaceleración constante de 2.5 metros por segundo. La aceleración gravitacional producida por la Luna se asume que está incluida en la desaceleración dada. ¿A qué altura
arriba de la superficie lunar, deberían activarse los retropulsores. Deberían ser activados para asegurar un aterrizaje perfecto. Y un aterrizaje perfecto es tener velocidad igual a cero al momento de impacto. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es, tenemos la superficie lunar, un eje Y positivo aquí. Entonces, tenemos que la velocidad positiva iría en esa dirección. Y nosotros tenemos precisamente lo que les comentaba, ¿verdad? Que en este caso no tenemos, nosotros no tenemos la velocidad, pero sí tenemos la aceleración, que es menos 2.5. Y pondré entre paréntesis metros por segundo. Para alguno de esos problemas, lo que yo hago es hacer que todas las cantidades sean coherentes. Con eso menciono que todas las distancias podrían, digamos que, estar medidas en metros, todos los tiempos en segundos, todas las velocidades, por ejemplo, en metros por segundo, y así, ¿verdad? De tal forma que yo no tenga que realmente estarme preocupando por ver cuáles son el sistema de medición de cada uno de estos resultados, sino que yo sé que después de hacer el trabajo matemático, eventualmente la respuesta, si me va a dar tiempo, va a estar dada en segundos. Si yo decidí trabajar cualquier tiempo, todos los tiempos en segundos, que si es distancia me va a dar metros, si decidí trabajar todas las distancias en metros, que las velocidades van a estar en metros por segundo, si yo decidí que todas las distancias iban a estar en metros, todos los tiempos en segundos y eh, todas las velocidades en metros por segundo. Entonces, por eso también ahorita lo pongo entre paréntesis para indicar de que no es parte de la ecuación. Sin embargo, pues es como un recordatorio de que estaría en metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Metros por segundo cuadrado. Nosotros ya sabemos que esto hay que dividirlo en dos partes, ¿verdad? Por un lado, tenemos que resolver la ecuación de la velocidad, que fácilmente sabemos, bueno, que v de t sería igual a menos 2.5 por t más una constante. Pero además me dice de que la velocidad del platillo volador es de 450 metros por segundo en t igual a cero. Entonces, quizás aquí algo con lo que debía haber empezado es t igual a cero, el momento. Vamos a ver si este sería el momento cuando se activan los retropropulsores. Que sea t igual a cero, el momento cuando se encienden los retropropulsores. Ok, entonces en efecto la aceleración vendría en la dirección opuesta. Nosotros tendríamos una velocidad de 450 metros por segundo en cierto momento, pero entonces debería estar contando, ya que el eje Y positivo es hacia arriba, la aceleración positiva es hacia arriba, entonces si la velocidad va hacia
abajo con respecto a la superficie de la Luna, eso sería el eje negativo de la velocidad. Entonces, ya que en t igual a cero, bueno, lleva una velocidad de 450 metros por segundo en t igual a cero, yo obtengo una velocidad de menos 450. Y como esto está en metros por segundo, no tengo que preocuparme con respecto a las, eh, a las dimensiones. Bueno, está claro que c es igual a menos 450 y obtengo lo que es la función de velocidad, que sería menos 2.5 por t. Perdón, quiero ver. La velocidad va disminuyendo. Realmente c sería positivo. Entonces este sería el b positivo. Sería más 450. C sería 450. Exacto. Así sería. B sería 2.5 por t más 450. Una vez ya nosotros obtenemos la función de velocidad, podemos resolver para la función de altura, porque y' sería la función de velocidad menos 2.5t más 450. Y además nosotros tenemos que la altura en y igual a 0 es 0. Pero además nosotros sabemos que la velocidad en 0 tiene que ser 0. Bueno, de hecho eso fue lo que ocupamos anteriormente, no es información nueva. Eso fue lo que ocupamos en este caso. Vamos a ver. No, todavía necesitamos ese dato. No la velocidad en ceros, pero la velocidad al momento del impacto es igual a 0. Y es 0 me da la altura a la cual se encienden los retropropulsores. Y es 0 es lo que yo busco. Y es 0 me da la altura a la cual se encienden los retropropulsores. Ahora, ¿cuándo? ¿En qué momento es b igual a 0? ¿Cuándo es b igual a 0? Ya tengo mi función de velocidad. Bueno, veamos cuándo entonces menos 2.5t. Vemos cuando menos 2.5t más 450 es igual a 0. Esto pasa cuando t es igual a, bueno, paso el menos 2.5t al otro lado y obtengo 450 igual a 2.5 por t. T sería entonces 450 entre 2.5 y obtengo 180. Y sé de que como ese es tiempo, eso está en segundos. Entonces, a los 180 segundos de haber activado los retropropulsores, obtengo una velocidad igual a 0, que sería el momento en el cual yo obtengo un aterrizaje perfecto. Entonces, mi función a los 180 segundos sería igual a 0. Obtengo el aterrizaje a los 180 segundos. Bien, puedo resolver la ecuación diferencial. Y de t es entonces, a ver, t cuadrado aquí, entonces menos 1.25 por t cuadrado medio, ¿verdad? Al integrar, al dividir eso entre 2, menos 1.25 más 200, más 450t.
más 450t más y sub 0, que se da al sustituir esta condición inicial. Entonces, si yo sustituyo t por 180, tendría 0 igual a 1.25 por 180 al cuadrado más 450 por 180 más y sub 0, y eso me estaría generando un y sub 0 que sería igual, al despejar de la ecuación, bueno, tendría básicamente 1.25 por 180 al cuadrado menos 450 multiplicado por 180, y obtengo menos 40.500 metros. Eso estaría siendo dado en metros. Bien, aquí lo único que no me está gustando es el signo, porque queda negativo al final. Eh, Vamos a ver, ¿por qué quedó negativo? Al añadir la constante más y sub 0, si t es igual a 0. Licenciado, como nuestro punto de referencia es en un punto arriba de la superficie lunar, por eso quedó negativo, porque el punto y sub 0 está arriba de la superficie lunar, entonces el punto y de 0, perdón, porque es donde se encienden los retropropulsores, está arriba de la superficie lunar, entonces por eso y sub 0 nos queda abajo del punto inicial que hemos tomado de referencia, por eso queda negativo. Sí, también el hecho, vaya, creo que aquí cometí un pequeño error, porque la, para no, realmente tendría que ser entonces el eje Y negativo, ya que hacia abajo la velocidad es positiva. Entonces, de este lado yo tendría que, hacia arriba, tendría que ser Y negativo, y desplazándome al otro lado estaría el eje Y positivo. Con eso en mente, entonces nosotros tendríamos que esta función siempre es negativa y nos da la distancia desde la superficie de la Luna. Me parece que ese sería el detalle a tomar, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que, este sería el eje Y negativo, hacia el otro lado estaría Y positivo, y este en particular sería Y igual a 0, por lo que cualquier Y de este lado es negativo. Me parece que eso es, por ahí está cómo es que arreglamos todo esto con respecto al Licenciado, una signo. pregunta, perdón. Bueno, con esto de los signos, yo tengo así como una pequeña duda que bueno, estábamos ocupando la desaceleración de 2.5 y bueno, siguiendo la lógica del libro, a pesar de ser una desaceleración, yo estaba viendo que no sé si se tomaría como positiva y lo que cambiaría de signo sería la altura que está sobre la superficie, o sea que los 450 serían negativos porque esa va disminuyendo con respecto al tiempo. Entonces, bueno, no sé, por eso es que se daba ese pequeño error, porque según lo que he visto ahí en el ejercicio, es que es ese cambio de signo, porque al poner correcta lo de los 180 segundos, ahí sí cumple correctamente el ser positivo la respuesta final. En efecto, yo creo que depende del punto de referencia que se ponga para el problema, ¿verdad? Entonces, sí se puede, sí se puede poner aquí como más 2.5, ¿verdad? Y eso podría realmente dar, al final va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero en este caso yo decidí ponerlo negativo.
decidí poner una aceleración negativa. Y es cierto, el tema sería, en este caso, los puntos de referencia para poder tener cada una de las respuestas. Entonces, sí, aquí veo que el libro lo deja con una aceleración positiva y yo lo trabajé con una aceleración negativa. Entonces, en la otra dirección, la aceleración hubiera sido positiva. Eh, Eso podría crear alguna confusión también, más que todo al momento de que lean ustedes la solución, ¿no? Pero realmente, vamos a ver, si nosotros ponemos aquí que fuera positivo, esta velocidad sería negativa. Este sería negativo 450. Vamos a ver, yendo hacia abajo sería negativo. Esta desaceleración, probablemente voy a hacer eso ahorita, porque sale más entendible el hecho que el desplazamiento hacia abajo sea negativo y el desplazamiento hacia arriba sea positivo. Al hacer esos cambios, vaya, aquí sería positivo. Esta velocidad, entonces, sería negativa. Esta velocidad sería negativa. Menos 450. Aquí la ecuación sería, digamos que al revés, ¿no? Tendría más 2.5t menos 450. Sin embargo, siempre nos da el 180 segundos. La ecuación sería aquí distinta, más 2.5t menos 450. Aquí más, aquí menos. Y de esa forma, este y sub 0 sería positivo. Ajá. Bien, entonces aquí nosotros tendríamos que el movimiento hacia abajo sería negativo, como la aceleración va hacia arriba sería una aceleración positiva, y este y es positivo simplemente porque es arriba de la superficie. Me parece que así es más entendible. Y sí, me parece bien ahí los comentarios que hicieron para que este problema sea más entendible. La respuesta al final dio lo mismo, ¿verdad? 40.500. Es nada más esos puntos de referencia y hacerlo de la forma que sea la más sencilla para entenderla en clase, ¿no? Ok, no sé si hay otra observación por acá o alguna pregunta. Teníamos ahí un cuadro de unidades físicas en el sistema MKS y FPS. Ustedes están más acostumbrados a esto, ¿no? Vamos a ponerlo aquí simplemente para recordarlo. El sistema FPS, la fuerza está dada en libras, la masa en slots, la distancia en pies, tiempo en segundos y la fuerza gravitatoria 32 pies por segundo cuadrado. Y mientras que en el sistema MKS la fuerza está en newton, masa está en kilogramos, distancia en metros, tiempo en segundos y la fuerza gravitatoria en 9.8 metros por segundo cuadrado. Aquí hay un par de detalles también que nos podrían ayudar. Esperamos no tenerlos que ocupar mucho. A ver, estoy presionando el botón incorrecto.
Una pulgada igual a 2.54 centímetros exactamente y una libra aproximadamente 4.448 newtons. Probablemente incluso ustedes lo han trabajado con mayor precisión. Aquí, en la otra parte del tema de aquí del libro, se está trabajando pues lanzamiento de partículas, ¿verdad? Donde se toma en cuenta que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es menos g. Tu velocidad tendría la forma menos g por t más b sub 0 al integrar y aplicar condiciones iniciales b de 0 igual a b sub 0 y y de t menos un medio de g por t cuadrado más b sub 0 por t más y sub 0 al aplicar, bueno, al integrar y al aplicar las condiciones iniciales y de 0 igual a y sub 0. Vamos a ver aquí en el ejemplo 3. Suponer que una bola se lanza directamente hacia arriba desde, desde y igual a 0. Con una velocidad máxima inicial, v sub 0 igual a 96 pies por segundo. Entonces, quiero cambiar esto en forma de pregunta. Ok, vaya. Vamos a ver el ejemplo 3. ¿Cuál es la máxima altura que alcanza una bola lanzada hacia arriba? Con velocidad inicial con velocidad inicial 96 metros por segundo. Y nosotros ya tenemos las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? B' igual a menos G, que dependiendo si está en el sistema MKS o FPS. De hecho, aquí nos mencionaban 96 pies por segundo. 96 pies por segundo. Por lo tanto, P de t sería menos G por t más una velocidad inicial. Y también teníamos que la altura estaba dada por menos un medio de g por t cuadrado al integrar esto más velocidad inicial por t más altura inicial. Desde una altura igual a 0, ¿verdad? Se lanza esta bola hacia arriba con una velocidad inicial de 96 pies por segundo desde una altura igual a 0. Pues nosotros sabemos que la altura máxima se alcanza cuando la velocidad es igual a 0. Pero yo ya tengo esa ecuación, menos 32t más velocidad inicial, que es 96, ¿verdad? Y como les dije, si todas las distancias están en pies, si todos los tiempos están en segundos, entonces puedo omitir ahí
los, las dimensiones de cada una de las mediciones. Y así obtengo que b de 0 es igual, perdón, si b es igual a 0, b es igual a 0, implica, bueno, esto igual a 0, t sería entonces 96 sobre 32. 3 segundos, a los 3 segundos alcanza la máxima altura, ¿verdad? Y la respuesta sería entonces y de 3 menos un medio por 32 por 3 al cuadrado más velocidad inicial que era 96 por 3 más altura inicial que iniciaba desde una altura 0. Y mi respuesta es nada más el cálculo de lo que está ahí, menos un medio multiplicado por 32 multiplicado por 9 más 96 por 3, 144 pies sería la respuesta de este problema. 144 pies. Y por aquí nosotros podemos ver esa respuesta en particular. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto, o si es un problema demasiado sencillo en el sentido de que quizás ya lo vieron ustedes en sus cursos de física. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Estará muy fácil esto? ¿O está más o menos? En el literal B dice de que se lanza una flecha hacia arriba con velocidad inicial 49 metros por segundo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo está en el aire? Ok, veamos ese problema entonces en el literal B. Literal B, una flecha se lanza directamente hacia arriba. Directamente hacia arriba con una velocidad inicial, bueno, pongámosle de un solo, con b sub 0 igual a 49, vamos a ver, 49 metros por segundo, desde una altura igual a 0. ¿Cuánto tiempo permanece en el aire? No sé si hay alguna sugerencia de cómo resolver este problema, tratando ahí de no ver ahí el PDF. ¿Alguna sugerencia de este problema? Ya tenemos estas ecuaciones, ¿verdad? Veamos si podemos aplicar la última. Y igual a menos un medio. En este caso, como estamos en el sistema MKS, pero no solo eso, sino de que
las distancias están en metros, entonces eso no me funcionaría si este estuviera, digamos que en kilómetros por segundo, sino que lo tendría que pasar siempre a metros por segundo, por ejemplo. Menos un medio de 32 metros por segundo cuadrado, ¿verdad? Menos un medio de g por t cuadrado, más b sub 0 por t, tenemos lo que es b sub 0, más una posición inicial, una altura inicial. Pero entonces básicamente yo me estoy preguntando, bueno, ciertamente y de 0 es igual a 0, en efecto, ¿verdad? Pero ¿cuál es el otro momento en el cual y es igual a 0? Bueno, esto es menos 16t cuadrado más 49t igual a 0. ¿Cuándo es eso igual a 0? Bueno, cuando t, factor de menos 16t más 49 es igual a 0. Ya tengo la solución t igual a 0, así que solamente estoy buscando la otra solución, ¿verdad? Para el cual menos 16t más 49 tendría que ser igual a 0, es decir que t sería igual a 49 sobre 16 y esto en segundos, ¿verdad? Vamos a calcular una aproximación de ese número, 49 entre 16, 3.06725. Un momento, estaba equivocado. Estoy en el sistema MKS. Este es 9.8. Este es 9.8. Entonces, este es 4.9. Este es 4.9. Pero noten entonces que T es 49 entre 4.9. Y este es 10 veces esto. Entonces T es igual a 10 segundos. Por lo tanto, la flecha se mantiene 10 segundos en el aire. Desde t igual a 0 hasta t igual a 10, que es el otro tiempo en el cual esta función, que es parabólica, vuelve a tener el valor de 0. No tuvimos que resolver ninguna ecuación diferencial ahí, pero sí tenemos que entender este tipo de ecuaciones. No sé si hay preguntas. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta por acá? Antes de pasar a la última parte, que es el problema del nadador, y con esto realmente estamos terminando la sección 1.2. Lo hacemos por recorte, porque yo creo que ahí se nos fueron más de 10 minutos. Ya hubiéramos terminado esta parte. Bueno, veamos el problema del nadador. El problema del nadador. Entonces, en lo que consiste este problema, a ver, vamos a hacer un poco haraganes acá y solamente copiamos esta imagen. El nadador, vaya, este es un río, ¿verdad? Este es un río. Esas son las orillas del río en y igual a menos a y en y igual a a. Tenemos entonces un río de anchura 2a, el cual yo estoy
modelando a través de este sistema coordenado, donde el eje Y pasa exactamente por la mitad. El nadador inicia en este punto en menos a,0 y se dirige con una velocidad v sub s. Entonces, S de swimmer, ¿verdad? S de swimmer. Me dicen si solo es una M o si son dos. Y la otra velocidad es la velocidad del río, aunque esta R la pusieron por river ciertamente. Y se sabe de que la velocidad es mayor a la mitad del río y va decreciendo a medida yo me acerco a cualquiera de las orillas del río. Y el modelo matemático que nosotros tenemos para esta velocidad de empuje del río es una velocidad inicial por 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado, de tal forma que se obtiene la máxima velocidad a la mitad del río. Si x es igual a 0, que correspondería a esta parte, nosotros tenemos que la velocidad del río es la velocidad máxima de sub 0. Si yo me voy acercando a las orillas, ya sea a o a menos a, esto se va acercando a cuadrado y esta fracción se va acercando a 1. Y esta resta se va acercando a 0. La velocidad del río se va acercando a 0 en las orillas del río. Ahora el nadador nada siempre en dirección del eje X, hacia la otra parte del río, mientras el río lo empuja hacia arriba, por lo que su trayectoria estará siendo dada por una forma como la que está aquí en el dibujo, una pequeña forma de S, ¿verdad? Entonces el nadador solo se está trasladando, solo su esfuerzo está yendo solamente sobre el eje X. Sin embargo, el río lo está empujando hacia el eje Y positivo, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tanto se ha desviado el nadador? ¿Cuánto es la desviación? Entonces, no me acuerdo qué letra D, le pongámosle D. ¿Cuánto es la desviación? ¿Cuánto se terminará desviando? Entonces, sea D la desviación, ¿no? Sucede que si yo puedo hallar la función y de x, mi desviación sería solamente y de a, solamente tengo que hallar la función evaluada en a. ¿Habrá alguna forma de hallar y de t? Bueno, yo tengo esos vectores de velocidad. Entonces, yo tengo el ángulo θ de desplazamiento. Pero yo también conozco que de la gráfica, la derivada de d' con respecto a x es precisamente ese tangente de θ. Pero tangente de θ también es la razón entre esas velocidades. Pero además la velocidad del río t, de que es este v sub 0 multiplicado por 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Entonces, tengo la ecuación diferencial. Y tengo una condición inicial también, porque yo sé que el nadador siempre empieza en el punto menos a,0. Así que tengo todos los elementos para poder hallar y de t. X' igual a b sub 0 sobre b sub s por 1 menos x cuadrado sobre a cuadrado. Y además tengo que y en menos a es igual a 0. Y que lo que yo estoy buscando es el valor de y en a.
ya casi tengo todo. Solamente necesito los valores para poder trabajar este problema. V sub S es una velocidad constante del nadador. Esta ecuación diferencial la puedo resolver porque solo depende de X. Todo lo que tengo que hacer es, a ver, deberían poder responder esto. Todo lo que tengo que hacer es integrar. Y aquí tengo la condición inicial. Nuestro último problema es entonces revisar el problema del nadador con los siguientes datos. En el ejemplo 4, veamos velocidad inicial igual a 9 millas por hora. La velocidad a la mitad del río, ¿verdad? La velocidad del nadador, 3 millas por hora. Y además el valor de A. ¿Cuánto vale el valor de A? Dice que el río es de 2 millas. Entonces 2A sería igual a 1 milla, ¿no? Entonces al meter la información obtendría que Y' es igual a B sub 0. Y hago lo mismo, ¿verdad? Todas las distancias están en millas, todos los tiempos están en horas, así que no tengo que preocuparme realmente por las dimensiones de esas mediciones. Entonces, B sub S es 3, 1 menos X cuadrado, bueno, A es un medio. Entonces, Y' es simplemente 3 multiplicado por 1 menos 4X cuadrado. Y de X sería entonces, bueno, 3X menos la integral de 12X al cuadrado. La integral de X al cuadrado es X cubo sobre 3. Se cancela el 3 y solo me queda 4 por X al cubo. Más una constante. Así que la constante la voy a resolver. Bueno, Y de menos A, Y de menos un medio sería igual a 0. Entonces, 0 es igual a 3 multiplicado por menos un medio más menos 4 multiplicado por menos un medio al cubo más una constante. Y ahora podemos hallar el valor de esa constante. Sería, pues al pasar los elementos al otro lado, tendría 3 medios menos más 4 por un medio al cubo. Y obtengo que C es igual a 2. Y ya tengo el valor para X, para C, perdón. Y ya tengo toda la información necesaria para Y de X, que sería 3X más 4, menos 4X al cubo más 2. Esta es casi la respuesta, ¿verdad? Porque la respuesta es cuánto es nuestra desviación, y la desviación es simplemente Y en A, y A es igual a un medio. Por lo tanto sería 3 medios menos 4 entre 2 al cubo más 2. Y obtengo que la desviación es 3. Vamos a ver, dio 1. Aquí dio 1 el valor de C, y aquí me dio que es 2. Y ese 1 me está dando una diferencia. Nada más quiero ver. 3X menos 4X cuadrado. Voy a volver a hacer aquí el cálculo para C. Volvámoslo a hacer. Licenciado, creo que al operar 3 medios menos un medio queda 1. Ah, ok, sí, es cierto. En este caso, aquí estaba el error. Al resolver esto, probablemente yo lo sumé y no lo resté. Y daba 3 medios menos un medio. Mientras que al sumarlo yo puse 3 medios más un medio, y por eso es que me dio 2.
pero daba 1. Volvamos a hacer esto. Entonces, 3 medios menos 4 entre 2 al cubo más 1. Y ahora sí, nos da 2 millas, ¿verdad? 2 millas es la cantidad que el nadador se desvió de su posición original. Al norte, podríamos decir, si estuviéramos referenciados correctamente, pues a 2 millas ahí. Y ese es el problema del nadador. Ahí está. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, mañana tenemos chance para trabajar algún par de problemas de estos. Vamos a trabajar un par de problemas de estos y empezar con la sección 1.3. La parte de campos dependientes. Este teorema de existencia y unicidad. Pero no creo que lleguemos a la parte de los problemas acá. Pero bueno, ya vamos a ver. Ok, entonces ya estamos ahí con la sección 1.2. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Recuerden que estos walnuts, ¿verdad? Ya ustedes tienen el enlace, pero algunos es probable que no tengan la forma en cómo pasarlos, cómo verlos, ¿verdad? Si alguno no tiene el equipo computacional, digamos, bueno, una PC, probablemente tienen una PC en la casa, pero la tienen que compartir entre varios, ¿verdad? Entonces, a veces es pues, difícil. Pues aquí en la esquina superior derecha está imprimir. Y pues deben de descargar una, un impresor de PDF, ¿verdad? En mi caso yo tengo Bullzip PDF. Entonces ya me crea el PDF. Y ya lo puedo revisar por separado, ¿verdad? En este caso me lo guardo aquí en el desktop, ¿no? Me lo guardo aquí en el desktop. Y esto sería para aquel que tiene problemas generando, bueno, viendo el OneNote, ¿verdad? Si alguien tiene problemas, entonces no sé si hay alguien que se puede ahorita ofrecer de voluntario en caso de que alguien no tenga el requerimiento para poder pasar esto a PDF y que él se los pase en PDF después de cada clase. Entonces, bueno, si existe ese problema, ahí me avisan, ¿verdad? Para ver si seleccionamos ahí algún voluntario que todo lo que tiene que hacer es generarlo en PDF y compartirlo en el grupo o compartirlo con las personas que no puedan generar esto en PDF, ¿no? Entonces podría haber ahí algunos que quizá tenga problemas para pasar esto a PDF para que lo vaya teniendo ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente hoy nos extendimos un poco más de lo que pensaba. Entonces, si no hay nada más, no hay nada más. Vamos a vernos mañana a las 6:50 entonces. Y todavía no he tenido chance de crear ahí el examen de prueba en Moodle. Ojalá que ya quizá para el jueves o la siguiente semana ya pueda hacerlo. Bueno, nos quedamos hasta acá entonces. Pasen buenos días.
Adiós, Lick, feliz día. Feliz día.